Está con nosotros Jorge Gen, diputado provincial UCR, Frente Progresista Cívico y Social. Buenas noches, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a empezar por esto último que anunciábamos en el sumario, en el menú del programa de hoy. Otra vez la policía está ahí en la picota, en la primera plana, o la crisis dentro de un sector de la policía, o policías, no la institución, policías involucrados en delitos graves. Y la verdad que ha sido un problema, es un problema en realidad para los gobiernos progresistas y los gobiernos en general, la conducción de la policía y tener volumen político para conducir la policía. Lo has vivido vos como vicegobernador, la crisis de los monos, 2013, 2014. Sí. No hay que explicarte nada vos en ese sentido. Pero, ¿cómo lo ves cada vez que aparecen estos esquemas? Creo que es sano. Es sano que haya una actitud clara de parte del poder político en el sentido que este tipo de cosas no se pueden permitir. Yo coincido con el gobernador que tampoco hay que estigmatizar porque existen los buenos policías, pero no es menos cierto de que existen estas prácticas. Tiene que haber una señal clara tanto del poder político como del poder judicial. Es decir, que lógicamente habrá un proceso, cada uno tendrá derecho de defensa. Yo en ese sentido no quiero decir otra cosa más que el hecho de que lo que se tiene que saber es que la justicia tiene que actuar como actúa, el poder político en el caso de una de las denuncias a las cuales vos haces alusión, tiene que ver con un funcionario policial denunciado por el mismo ministro Puyaro. Todos tienen que saber de que full en el área es penal, digamos, y que quien incurre en este tipo de acciones que van en contra del erario público no es una cuestión que de ninguna manera pueda ser naturalizado dentro del marco de la fuerza policial, como una cuestión de una práctica recurrente. Hay mucho por hacer. Yo soy de la idea de que a la fuerza policial hay que darle órdenes, hay que mandarla, hay que darle instrucciones, que lo peor que puede pasar es que tengan esa sensación de que se autogobiernan, y que las señales que ha dado tanto el poder político como el poder judicial son ordenadoras en términos de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. La Unión Cívica Radical, bueno, ha sido el anfitrión que ha tenido la ciudad de Santa Fe, la dirigencia radical en los últimos días, en la recepción de un dirigente importante de la Unión Cívica Radical, que es Ricardo Alfonsín, que además tuvo, no sé si la valentía, pero tuvo la idea y la posición de romper ciertos esquemas viniendo a apoyar un candidato que no es de Cambiemos, ¿no? Un hombre que se define como orgánico a nivel nacional, como Alfonsín, un hombre que se define, que dice que admite y que reconoce que no hay que sacar los pies del plato, pero al mismo tiempo dice que el radicalismo de derecha se parece mucho a otra cosa y no tiene nada que ver con el radicalismo. Podríamos decir el radicalismo en Cambiemos. ¿Sí ven estas actitudes para el dirigente, el militante radical, el votante radical, para la sociedad? ¿Qué tipo de mensajes se dan cada vez que pasa esto? A ver, yo estoy convencido que el militante radical no se siente cómodo con este acuerdo, esta coalición de conveniencia con un sector político que ha sido funcional a los intereses del capitalismo financiero en la Argentina. Después está la otra discusión de que si uno tiene la información acerca de que la sociedad en algún momento, por estas antinomias que no son casuales, que no son ingenuas, que están siendo provocadas, producto del vacío de la política y de la falta de posibilidad de mostrar algo que le haya mejorado efectivamente la vida a la gente, si esta grieta exacerbada que te permite ver, que no te permite visualizar una alternativa en el medio, si esto justifica frente a esto a una mirada de un oleaje que tenga que ver con esta antinomia, si uno frente a esta información tiene que decir lo que no es, si tiene que defender ideas que nunca defendió,
Digo, en uno está la idea de la coherencia, y que la coherencia significa soportar esas miradas coyunturales de la sociedad, defendiendo la visión de lo que uno quiere para la sociedad. Lo otro significa una idea acomodaticia de la política. Yo me acomodo, me adapto, entre comillas, para decir a la gente lo que la gente quiere escuchar en función de datos, de elementos de información que muchas veces la sociedad no conoce, pero que permiten decir exactamente lo que el humor social quiere escuchar, ¿no? En este sentido, Ricardo Alfonsín ha sido muy claro en el sentido de que hay que dar un debate claro en la Unión Cívica Radical de qué es lo que queremos como partido. Y él dice algo que me parece muy revelador. Él dice, hay en un momento determinada circunstancia que hicieron que muchos radicales dijeron, construyamos una alianza con un partido que no pensamos igual, porque estaba en juego la República. Estaba, digamos, muchos veían, y podemos inclusive coincidir en algunos aspectos, en el kirchnerismo una amenaza para la institución republicana. Bueno, eso hizo que algunos dijeran, bueno, vamos a hacer esta coalición republicana, de republicano con un partido mayoritario que era el PRO, para que se reordene la vida institucional. Ahora yo me pregunto, y se preguntaba Ricardo Alfonsín también, ¿cuál es el discurso, el argumento, el nuevo argumento que van a llevar desde esta lógica acomodaticia? Lo respeto, Corral, porque tiene una mirada pragmática que hace que diga lo que en determinado momento lo que la sociedad quiere escuchar, pero la historia no le deja lugares guardados a los acomodaticios. Y lo quiero decir a esta altura de la vida, creo que el radicalismo es un partido que representa determinados valores que la sociedad necesita, que son valores de esta clase media que muchas veces no se siente representada y que paradójicamente creo, opino, y esto es discutible, no me siento dueño de la verdad, esta construcción política, la que gobierna en la Argentina, se constituye una amenaza. Entonces, yo quiero que del kirchnerismo hable la justicia. Digo, y nos diferenciamos de eso, y no nos podemos olvidar que frente a una deuda de la nación con la provincia, que hoy es de 50.000 millones de pesos, se provocó a partir de una actitud absolutamente caprichosa, mezquina e ilegal, que era no darnos los fondos que nos pertenecían. Que la justicia haga su trabajo, pero hoy no gobiernan la Argentina, hoy no son los que toman las decisiones que afectan tu vida o que afectan mi vida. Hoy hay un gobierno que es el gobierno de Cambiemos, y lo que uno ve es claramente esta cuestión de este duranbarbismo de la política, que tiene que ver con que no digamos absolutamente nada, no planteemos una idea, cuál es el modelo de desarrollo que tenemos, hacia dónde vamos, cuál es el plan estratégico, cómo vamos a hacer para permitir que un contexto macroeconómicamente favorable, con condiciones particulares para el desarrollo de la agroindustria y de las cadenas de valor, no terminen afectando a los sectores más débiles de la sociedad. Esto es lo que tenemos que hablar, esto es lo que tenemos que plantearnos. Pero bueno, hoy hay una elección, Héctor, una elección donde tenemos que decirle a la sociedad primero qué es lo que estamos discutiendo. Elegimos diputados nacionales, señores. Diputados que tienen que defender a la provincia de Santa Fe. Y defender a la provincia de Santa Fe, más allá de lo declamativo del kirchnerismo y de lo declamativo del macrismo, hay un plan de obra pública que se puede tocar. La obra pública que tiene que ver con los hospitales, que tiene que ver con los centros de salud, que tiene que ver con las escuelas, que tiene que ver con el Instituto 12, con un gobierno que es capaz de sostener una capacidad de obra. Y esto se hace con fondos. Y la primera discusión que tenemos que hablar es de fondos. No podemos, so pena de decir, vamos a votar a una construcción política que nos aleja del otro cuco, del cual tiene que tener a la justicia, nombrar representantes que van a defender los intereses de Capital Federal, que van a defender los intereses de la Casa Rosada. Y estoy dispuesto a dar este debate. Yo quiero preguntar, ¿qué es lo que hizo La Spina, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, para defender los intereses de la provincia de Santa Fe, para defender un plan de obra pública de la provincia de Santa Fe, para que no haya un reparto discrecional igual que el de Julio Devido en los fondos del Tesoro Nacional? Entonces, elegimos diputados nacionales. No tengo la menor duda que Luis Contigiani tiene primero un modelo de desarrollo
que tiene que ver con una posibilidad y un contexto para generar empleo y para generar desarrollo en situaciones muy particulares, para que no sea por lo menos la variable de ajuste de estas decisiones que se toman en función de los sectores financieros. Esto ya ocurrió en la Argentina. Y después defender los fondos, ver cómo hacer para que por un fallo de la Corte Suprema no se reordene el presupuesto perjudicando a la provincia de Santa Fe y beneficiando a la provincia de Buenos Aires. Esto puede pasar si la Corte Suprema le da la razón legislando, cosa que no puede hacer, una reforma del Fondo del Conurbano Bonaerense, que estoy a disposición de toda la ciudadanía para explicarle claramente cuánto pierde la provincia de Santa Fe y cuánto menos obra pública podemos llegar a tener. ¿No se corre el riesgo digamos, de plantear una tercera posición de gestión de la cosa pública, como lo pretende hacer el Frente Progresista Cívico y Social, cuando las antinomias, cuando los polos están tan definidos entre macrismo y el kirchnerismo? Hay un amigo, colega en común que conoces también, Rodrigo Villarreal, dice: la provincia de Santa Fe parece Kamchatka muchas veces, ¿no? Como una isla, con un proyecto propio. No es un déficit al mismo tiempo, como puede tener obviamente un superávit en términos de gestión, en términos de autonomía, no es un déficit al mismo tiempo a la hora de poder articular con los gobiernos nacionales la llegada de fondos, el cumplimiento de la coparticipación, entre otras cosas. Yo creo que el ciudadano santafesino, digo, más allá de hecho, disculpa, Bonfatti lo intentó con Wiener, digamos. Lo que pasa es que estuvo el huracán Carrió, arrasó con la y Sanz arrasaron con la posibilidad de un entente progresista hace poco, en el 2011. Ciertamente ha intentado el Frente Progresista una experiencia de este tipo, pero ha fracasado. Bueno, hay que, digamos, el desafío nacional de construir una alternativa a este péndulo que afecta la posibilidad de desarrollo en el mediano y largo plazo de la Argentina es una obligación de cualquier militante político que no se sienta cerca ni de la corrupción estructural del kirchnerismo, ni de este modelo neoliberal que va a beneficiar a muy pocos. Y vos también estás afuera. Digo, porque muchos sectores de la clase media que exacerbadamente sienten esta diferencia con el kirchnerismo, apoyan un modelo que, podemos hablarlo tranquilamente, los perjudica y los deja fuera. Este es el desafío. El Frente Amplio UNEN, que fue una alternativa, ya está, ya fue, de una construcción de una alternativa con calidad institucional, honestidad republicana y democracia, pero que crea en el Estado, que piense en un modelo de desarrollo en el mediano y largo plazo, que tenga la centralidad en lo público. Digo, esta alternativa es parte del desafío que nos demos. Creo que este espacio vacante lo tenemos que ocupar. En el medio tenemos un desafío en la provincia de Santa Fe. Tenemos un desafío, que es explicarle al ciudadano que tenemos que apoyar una gestión que está muy bien vista por la sociedad, que es la de Miguel Lifchi, que hay un plan de obra pública, que hay un Estado presente, que ponemos la cara permanentemente y que más allá de esas cuestiones que no son inocentes ni casuales, son exacerbadas, que tienen que ver con esta lógica de la grieta, tenemos que defender nuestro proyecto. Y nuestro proyecto hoy lo defendemos quienes estamos todos los días atajando penales con déficit, con problemas, pero tenemos un proyecto a mediano y a largo plazo y tenemos una actitud absolutamente presencial frente a los grandes problemas. Yo te puedo asegurar, Héctor, que no hay un solo día que no hagamos algo para sostener ese plan en el mediano y largo plazo, para defender los recursos que la provincia de Santa Fe necesita y para sostener este modelo de desarrollo. Quienes quieren defender a Buenos Aires, como el diputado Laspina, digamos, están absolutamente en todos sus derechos. Pero hoy el eje es federalismo o centralismo. Citaste a una situación que perjudicó a Santa Fe, que fue la detracción ilegal, según la Corte Suprema de Justicia, del Fondo de ANSES, etapa del kirchnerismo. Gran responsable o un cuadro importantísimo que bancó esa política social con detracción a Santa Fe fue Agustín Rossi. Citaste a Laspina, que es a quien considerás un representante del poder económico y de Capital Federal y no un representante de Santa Fe. Ahora bien, irrumpe en el medio la figura de Contigiani, que si vas a Rosario, los obreros de Metro Wheels te dicen
poco más que es el Papa o algo mucho más grande incluso, o recorres el norte santafesino y hay un reconocimiento de Contigiani como una figura extraordinaria en materia de conocimiento agropecuario. De todas maneras, ¿cómo explicás entonces, vuelvo al punto anterior, Jorge, cómo le explican a la sociedad ustedes que el responsable de la detracción ilegal le fue mucho mejor que a Contigiani y el otro responsable que es segundo en la lista de Cantar como La Espina, responsable también de la utilización discrecional de fondos para perjudicar a Santa Fe y beneficiar a provincias como Buenos Aires, son los tipos más votados? ¿Qué explicación? Cuando se juntaron post-elecciones, ¿qué reflexión se hizo? 2 minutos de explicación y además qué es lo que tenemos hacia adelante, porque creo que hay gente que votando con rechazo al gobierno nacional terminó votando a alguien que perjudicó los intereses de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, sosteniendo la detracción del 15%, son 5.000 millones de pesos. Y hay un universo de gente absolutamente grande que comprensiblemente terminó votando por rechazo a quienes gobernando la Argentina, beneficiando a quienes eventualmente no van a defender los intereses de la provincia de Santa Fe, como el diputado La Espina, que además sostuvo cada vez que pudo, es el segundo de la lista de Cambiemos, que no había no había margen para pagarle a la provincia de Santa Fe, y sí para hacer una obra de un soterramiento de un ferrocarril Sarmiento que sale 50.000 millones de pesos, una obra también muy discutida desde el punto de vista de la legalidad. Sí, entonces, frente a esa cuestión de que por votar una antinomia terminás apoyando a alguien que no defendió los intereses de la provincia de Santa Fe, esto se da en los dos casos. Lo que quiero decir es que Luis Contigiani, yo soy de la ciudad de Santa Fe, mucha gente me conoce, a Luis Contigiani hay que conocerlo. No solamente es una excelente persona, sino tiene un perfil, una formación política, ideológica y de gestión, tiene una muy buena gestión en el Ministerio de la Producción, se puso al frente de cada posibilidad de que había un cierre de una empresa, a cualquiera, a cualquier ciudadano. Entonces, el tiempo que queda vamos a golpear las puertas que sean necesarias para decirle al ciudadano de Santa Fe que Luis Contigiani va a representar esa visión progresista, local, con honestidad, con decencia, pero defendiendo los intereses de la provincia de Santa Fe, porque, reitero, elegimos diputados nacionales que tienen que sostener este modelo que lleva adelante el gobernador de la provincia.